Llevábamos mucho tiempo detrás de este proyecto de rehabilitar el parque y aprovechamos para darle el nombre al anterior presidente, don Francisco Pedraja, que estuvo muchísimos años y que hizo una gran labor en la económica y yo creo que por la ciudad. Nada más. Al final la comunidad en día, ¿cómo ha sido por suscripción popular? ¿La ha sufragado la económica? Al principio pensamos hacerla por la suscripción popular, pero al final fue la Fundación CB la que tiene el mérito y ha puesto la energía. Nosotros ponemos las ideas y otros la energía, unas veces el ayuntamiento y esta vez fue la Fundación. ¿Estáis satisfechos con el trabajo que ha hecho Rodrigo? Pues sí, lo hemos seguido desde el principio y que si tenía más sonrisas, menos sonrisas, yo creo que ha quedado muy bien dentro de que cada uno tenemos un recuerdo en una época de don Francisco y este pues es de otra época a lo mejor que no coincide con tu recuerdo, pero a mí me parece que está muy bien y la idea suya, absolutamente suya, de hacer toda la base con la parte antigua de Badajoz y el parque, pues me ha parecido genial. Recuérdenos la importancia de Pedraja en la cultura extremeña y un poco en la asociación también, ¿qué papel tuvo? Bueno, pues don Francisco Pedraja, aparte de ser un pintor reconocido, pues es que era una persona que hablaba estupendamente. Yo siempre de WhatsApp le decía, me gustas mucho más cuando improvisa que cuando lo preparas, ¿no? ¿Y por qué era? Pues porque cuando improvisa ponía en marcha esa cabeza llena de historias, desde los clásicos que se los sabía de memoria hasta el tiempo actual, y era una gozada oírlo hablar de la económica, de sus orígenes y de todo. Yo creo que en Badajoz tuvo mucha importancia, fue una revolución su pintura, ¿eh? Algunos de los clásicos le criticó duramente, pero él siguió con su línea y me parece que al final tiene una colección de obras que no puede pasar desapercibido a ninguno que se interese por la pintura en Badajoz. Y el estar aquí, yo creo que primero por ciudadano, porque conocí a Paco cuando yo venía a este parque y él era novio de una chica que vivía aquí al lado y los vi de novios, los vi de casados, los vi de padres, los he visto y ha sido compañero mío en la Facultad de Educación. Yo he admirado a Paco como esas personas en las que te ves como ejemplo y como modelo de lo que una persona puede ser con el trabajo y el gusto. Un pintor exquisito, un conversador ejemplar, un compañero con una iniciativa extraordinaria y un gestor maravilloso porque dirigió la económica durante casi 40 años, pero con una clarividencia y con un saber hacer que nos hizo sentirnos a todos los que éramos miembros de la económica pues como algo muy muy importante, porque de hecho esa sociedad, esa institución que tiene ya 210 años, pues prácticamente alcanza su cenit, yo creo que con la dirección de Paco Pedraja. Yo creo que hoy conmemoramos a una de las personas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, como artista, como ciudadano y sobre todo como persona de referencia para todo lo que es el arte y la intelectualidad de la ciudad. Esencialmente la historia del arte partió de la síntesis. La historia del arte fue avanzando en la síntesis hasta que llegó al análisis. Y Paco Pedraja es el exponente de cómo la historia del arte va evolucionando y cómo progresa y cómo llega al final de los tiempos. Él comenzó siendo analítico y terminó siendo muy sintético, incluso casi abstracto en algunas de las cosas que hacía. Él pensaba realmente en la educación como la transmisión de la cultura y como el doble factor de la renovación de ella. Por tanto, desde el arte se cuenta todo lo que se hizo con anterioridad y se presentan nuevas soluciones a los problemas viejos. Yo lo condensaría o lo sintetizaría en 3 palabras: que es importante, que es necesario y que es imprescindible. Y Paco Pedraja pensaba que era lo importante, que era lo necesario, que era lo imprescindible. El artista tiene que estar siempre comprometido con la sociedad. Y Paco Pedraja fue un artista comprometido con la sociedad, desde la educación en la universidad, desde la dirección del Museo de Bellas Artes, desde cuando empezó siendo diputado de Cultura en la Diputación, en el Ayuntamiento,
desde la dirección de la Real Sociedad Económica Amigos del País, desde el trabajo que hacíamos en la Universidad de los Mayores, que compartíamos asignaturas y dábamos a media. Hemos hecho muchas cosas y muchas gracias a Paco Pedraja. Es el artista que realmente unió a todos los que trabajamos en el mundo de las artes en la segunda mitad del siglo XX y llegó hasta finales del XXI. Llegó a los 90 y tantos como Miguel Ángel. Hay muchos artistas que trabajan muy bien y hacen muy buena obra en los últimos momentos. Simonet pintó los mejores nenúfares a partir de los 80, de los 300 y pico que hizo, pues Paco Pedraja a partir de los 80 hizo los mejores olivos dentro de su obra. Pues el busto realizado a don Francisco, bueno, para mí en primer lugar es un honor que hayan contado conmigo para poder realizarlo, como pequeña devolución de todo lo que él ha aportado, no solo a la ciudad, sino también he tenido la suerte de ser compañero suyo en la Facultad de Educación y tenía una gran amistad con mi familia. Entonces, desde chiquitillo tuve la suerte de tener conversaciones con él acerca del arte y he ido viviendo las diferentes exposiciones que ha ido realizando. Tenemos algunos cuadros suyos en la familia y todo eso, todo ese vínculo artístico con él también fue un pasito más hacia mi dedicación hacia el mundo del arte. Entonces, para mí es una satisfacción devolverle en pequeña medida todo eso que me aportó. El busto en sí, pues, es una alegoría no solo física, no solo una representación física de su persona, sino también una alegoría a su obra. Pues lo que representa tanto en el frontal como en la parte de atrás son ya digo, símbolos o alegorías de su obra artística que quieren reflejar el cariño que tenía hacia Badajoz en el frontal con ese cuadro de la Alcazaba y de la Torre de Espantaperros y en la parte trasera una alegoría también a los cuadros del mundo rural que hacía, ¿no? También sobre Extremadura, la campiña extremeña, etcétera. Entonces he querido representar tanto la parte física como esa parte artística, intelectual y esa forma de verlo que yo tenía sobre su obra y sobre su persona. ¿Qué es lo que más te ha costado plasmar en esa imagen? Bueno, no me ha costado nada. El desarrollo de la obra en sí, lo único que cuestionas al principio es cómo representarlo, ¿no? Hay muchas formas de representar a los pintores, puede ser solo con su físico, solo con su obra, como conocemos aquí varios monumentos en la ciudad de Badajoz, o una mezcla de ambas, ¿no? Yo quise hacer una mezcla de ambas de la manera esa que he comentado en representar, pero solo los primeros momentos de cómo te vas a decidir a hacer esa representación, esos primeros bocetos que haces, esos primeros bozos, pues es lo único que te para un poquito más para luego desarrollarlo y luego ya dejarse llevar por la representación, decidir en qué momento de su vida quieres representar al personaje y cómo lo quieres representar. ¿Y en qué momento? El momento para mí fue el momento en la edad con la que representarlo, fue en el momento de máxima madurez, tanto física como intelectual y artística, justo antes de ya ir evolucionando hacia lo que todos haremos, que hacia ir dejando de lado un poco el arte e irse avanzando en la edad, ¿no? Pero quise representar el momento de máxima madurez intelectual, por así decirlo, ¿no? La obra el proceso técnico es modelarla en arcilla, modelarla en barro, y cuando ya estaba totalmente terminada se le hizo un molde perdido, un molde de escayola y una reproducción en resina de poliéster. Y esa reproducción, la primera obra del barro se pierde, nos quedamos con la reproducción en resina. Esa reproducción en resina es la que se llevó a la fundición de Arte 6 de Madrid, de Arcanda del Rey, y allí se procedió a hacerle un molde de silicona. El molde de silicona
adquiere otra reproducción del molde de silicona, se saca otra reproducción en cera, y a esa cera se le saca un nuevo molde que se llama un molde a la cera perdida, porque es un molde refractario que se hace por fuera y por dentro de la escultura, se mete se le da calor, la cera desaparece del interior y deja el hueco perfecto para introducir el bronce. Ese molde se vuelve a romper y ya nos quedamos con la escultura de bronce, que se repasa, se patina, y un proceso en el que vas colaborando con la fundición, yendo a Madrid, viendo, observando cómo va el proceso, y hasta el momento ya de la pátina final en la que ya te traes la escultura a casa. Pues aproximadamente de alto tenía unos 60 centímetros, quiero recordar. Yo voy a ser ya muy breve porque lo que hayan querido decir ya lo han dicho de mi padre, solamente unas palabras de agradecimiento, ¿no? Por una parte a Rodrigo Espada, el escultor, por su magnífico trabajo, que además ha sido hecho desde el arte y desde la generosidad, como os habrán comentado. También, por supuesto, a la Fundación CB, porque sigue apoyando mucho toda la trayectoria artística de mi padre, desde la sala de exposiciones que tiene en Montesinos hasta el premio Francisco Pedraja de Pintura Internacional y la financiación de todo lo que ha sido la fundición de esta obra. Por supuesto, al ayuntamiento que ha sabido destinar este sitio para mi padre muy entrañable, porque aquí conoció a mi madre, que por ahí está todavía, y bueno, reservar este espacio con el parque, la pintura, la calle y ahora la escultura, pues es de agradecer que trate así a un hijo adoptivo como fue mi padre, ¿no? de Badajoz. Y por supuesto, pues a todos los que habéis asistido, porque he visto a muchos amigos y me han traído unos recuerdos muy entrañables, y a vosotros que le dedicáis mucho tiempo y cariño a mi padre, como él también os tenía siempre a lo largo de su trayectoria. Así que muchas gracias, ¿no? ¿Piensa usted que se sentiría reconocido en el busto? Bueno, sí, él como artista que era, pues era especial y le gustaban este tipo de cosas, ¿no? Porque en eso consistía también su tarea, pero también era una persona muy modesta y seguramente, además de sentirse reconocido, estaría un poco abrumado de todas estas cosas, ¿no? ¿Y hubiera elegido él este lugar? Sí, a lo mejor decía, he oído algún comentario, oye, pues él se sentía próximo con este tipo de ciudadano de esta zona, y luego hay un elemento entrañable de conocer a mi madre por aquí, que ella vivía cerca, y pasear por estos sitios, o sea que cuando le pusieron la calle estaba muy orgulloso del sitio. Claro, es uno de los artistas más reconocidos en Badajoz ahora mismo. Sí, bueno, él es que dedicó su vida, aparte de la pintura y tal, que es lo esencial en él, quiso mucho a la ciudad y vivió como si fuera de aquí, y hizo todo lo posible por ponerla en valor, que siempre dijo que tenía mucho valor, y es cierto además, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, como siempre, por acompañarnos en esta jornada tan especial. Bueno, agradecer a todos los que han participado en esta suscripción popular, que al final no ha sido de aquella manera. Bueno, también agradecer a los mecenas de este busto, a la Fundación CB, a la Sociedad Económica de Amigos del País, porque desde el primer momento en el que tuvimos las primeras conversaciones respecto a la rehabilitación de este vivero municipal como Parque Pintor Pedraja, ellos desde el primer momento plantearon la posibilidad de poder poner este busto, de poder dejar también junto con la fuente una muestra y una semblanza, una imagen de quien le da nombre, de Francisco Pedraja, que tan importante fue para la ciudad en muchos ámbitos, en el ámbito asociativo, en el ámbito académico, en el ámbito cultural, por supuesto. Un referente del que todos todavía tenemos una presencia viva, que todavía se nota la huella y el legado que dejó en la ciudad y en muchos de los pacenses, y un paso más en la recuperación de esos símbolos humanos e inmateriales
que Badajoz siempre ha tenido. Paco fue uno de esos símbolos, fue uno de los grandes defensores de la ciudad, uno de los grandes revolucionarios de la cultura en esta ciudad, y a través de este parque, a través de este busto y a través de sus recuerdos y a través de sus obras de arte, pues sigue vivo entre nosotros, ¿no? Agradecer a la familia la confianza que depositó desde el primer momento en el ayuntamiento para esto, agradecer a la familia que también haya querido colaborar y estar presente hoy en este homenaje a su padre, y por supuesto gracias a todos los que hoy nos acompañan, porque parte de ese legado lo demuestra la cantidad de personas que se han congregado hoy en recuerdo de Paco y en homenaje a su figura y a su persona, ¿no? Así que por parte del ayuntamiento muy contentos, vamos a seguir impulsando este tipo de reconocimientos a personas y personajes importantes de la ciudad, y vamos a seguir intentando poner en valor a aquellas personas que durante épocas en las que no era tan sencillo abrir camino en algunos ámbitos, pues fueron pioneros y fueron tractores de lo que luego ha sido la transformación y revolución cultural de la ciudad. ¿Tenéis otras personas en mente? Bueno, pronto se sabrá, pero sí, hay que rendir homenaje a María Dolores Gómez Tejedor, que es una de las grandes desconocidas conocidas de la ciudad, y tenemos pendiente hacer ese reconocimiento, ese homenaje, que será en breve, pero obviamente nosotros vamos a seguir en esa labor de poner en el foco a gente que realmente trabajó por la ciudad durante muchos años, durante toda una vida, sin pedir nada a cambio, solo por el amor hacia la ciudad, y creo que, como es de bien nacido ser agradecido, pues creo que la ciudad le merece a este tipo de personas, de personajes, estos homenajes y esta difusión de su labor y de su figura.